Muy bien. Entonces les decía que el tema de criticidad, es decir, de priorización, es parte vital del ciclo técnico administrativo. Todo va a comenzar acá, porque en este proceso es que yo voy a empezar a seleccionar lo que pasa a las siguientes etapas, ¿correcto? Sobre todo hablando de la planificación, ¿ya? Y vamos a, vamos a ver pues este aspecto de todos los factores que involucran la priorización, ¿ya? Esto está normalizado. Esto se trabaja de acuerdo a un estándar de análisis de criticidad que, por ejemplo, tenemos una norma que es una norma NORSOC Z008 que me da los criterios a priorizar, es decir, qué aspectos debo evaluar en un análisis de criticidad de equipos, de sistemas, hablando de un sistema productivo, ¿ya? Y son estos 8 que ustedes están viendo. Están viendo ahí que se evalúa pues el impacto sobre el proceso productivo, ¿no? Se evalúa el valor técnico económico, se evalúa lo que me generan las fallas, lo que podrían generarme las fallas. A eso se le llama consecuencias de las fallas. Se evalúa lo que es la confiabilidad, es decir, la frecuencia con la que falla un equipo, y mientras un equipo o tiene fallas más frecuentes es menos confiable, ¿no? De ahí se evalúa la condición del equipo en el proceso productivo, si es un equipo que es equipo único o si es un equipo que es equipo que está trabajando en bypass, es decir, en paralelo. Quiere decir que hay varios de estos equipos trabajando y que si pasara algo con uno de ellos, el proceso continúa con los demás, ¿sí? Puede reducirse un poco la capacidad productiva, pero continúa, ¿no? En cambio, un equipo único no, pues cuando falla ese equipo único, me colapsa todo el proceso, ¿no? Y también hay equipos que están en stand-by, es decir, yo tengo equipos que están a la espera de que algún equipo principal salga de operación para poder ingresar y suplirlo, ¿ya? Esos son los equipos de stand-by. Después se evalúa el tema logístico. Ahí se ve si el equipo tiene cobertura de repuestos y demás en el medio donde está operando, ¿sí? A eso se le denomina un aprovisionamiento local, y también hay posibilidad de que el aprovisionamiento sea a nivel del extranjero por importación. Entonces, esto puede afectar, ¿no? En los tiempos de ejecutarse servicios y demás. Después el tema de tercerización de servicios, que está referido a que de repente hay tareas que yo no las estoy haciendo porque no tengo la posibilidad, y entonces tengo que tomar servicios de terceros. Y como sabrán, pues los terceros no son dependientes nuestros, por ende nosotros tenemos que ajustarnos a sus tiempos muchas veces, ¿no? Y eso nos genera conflicto. Y después la mantenibilidad, ¿no? En caso de mantenibilidad está referido al proceso de reparación. Si este proceso hace que el equipo
sea fácil de reparar o sea difícil de reparar. ¿Ya? Entonces, esos son los factores que se terminan evaluando. Y para esto vamos a ver acá justamente en el Google Drive, pero voy a descargar mejor esto porque... Entonces ahí pueden ver los 8 factores, ¿correcto? Y cada uno de los factores ya en el modelo de evaluación. La norma, NORSOC, no me dice cómo evaluar, me dice qué evaluar, qué factores. El cómo ya lo defino, ¿no? En función de aspectos generales que tiene la normativa. Entonces, esta evaluación por puntuación ya está, digamos, hecha por nosotros, ¿no? Pero alineado a al proceso que indica la norma, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pueden ver que el efecto sobre la producción y servicio, 3 niveles, si el equipo para el proceso productivo, reduce los niveles de producción o no pasa nada, ¿sí? Entonces ahí, de acuerdo a eso, se va colocando el puntaje que están viendo. Luego tengo el valor técnico económico, que básicamente lo que me dice la norma es que hay que evaluar ahí el valor de adquisición, valor de operación y mantenimiento de los equipos, ¿sí? Y esto se define en 3 niveles, si es alto valor técnico económico, medio valor técnico económico o bajo valor técnico económico. Y de acuerdo a esto se le pone esta puntuación, ¿ya? En el factor 3, de consecuencias de fallas, hay 4 subfactores, los cuales van a evaluar qué cosa podría generar la falla a nivel general. Primero, evalúa qué cosa genera esa falla en el equipo, si hace que este equipo pueda tener también problemas. Es decir, deteriora otros componentes del mismo equipo que está fallando. Luego se evalúa respecto al servicio, si la falla de este equipo originaría problemas en otros sistemas u otros equipos, ¿ya? Después, respecto a la seguridad del operador, y dice posibilidad de accidente del operador, ¿no? Con esa falla. A la seguridad en general, igual, si esa falla podría afectar, ¿no?, a otras personas o equipos cercanos. Y acá son preguntas de sí o no. Y ahí ustedes están viendo. Si es sí, perdón, se le pone un punto, y si es no, se le pone 0 puntos. ¿Ya? Luego, confiabilidad. Esta confiabilidad la evalúa de acuerdo a los niveles de probabilidad de falla. Si el equipo es un equipo que tiene alta probabilidad de falla, 2 puntos. Si es de baja probabilidad de falla, 0 puntos. Esto hay que evaluarlo de acuerdo a los valores del MTBF como indicador de cada máquina, ¿ya? Después dice flexibilidad en el proceso, lo que les decía, ¿no? Equipo único, bypass, standby. Ahí tienen la descripción. Único, no existe otro igual o similar. Bypass, el sistema puede seguir funcionando. Standby, existe otro igual o similar no instalado. Y ahí está la puntuación para cada caso. Dependencia logística. Solo consigo en el extranjero. Todo es importación. 2 puntos. Tengo una combinación local y extranjero. Algunos repuestos los estoy comprando localmente. 1 punto. Todo es local. 0. ¿Sí? Y de ahí me muestra lo que es mano de obra. Si todo lo hago con mano de obra propia, 0. Si tercerizo algunos servicios, 2 puntos. ¿Sí? Y mantenibilidad ya también hace referencia a la dificultad, ¿no?, de la reparación, del mantenimiento.
Entonces dice, si el mantenimiento es difícil, 1 punto. Si el mantenimiento es fácil, 0 puntos. De esa manera se evalúa. Ese es el modelo. ¿Ya? Obviamente esto, aplicando el caso, vamos a poder entender de mejor manera. ¿Ya? Bueno, ese es el modelo. ¿Ya? ¿Y qué se hace? Se hace una suma de todos los puntajes y se ingresa a esta escala de referencia y se ubica ahí en esos 4 niveles a los equipos. Si es crítico, si el puntaje es de 16 a 20, es importante; si el puntaje es de 11 a 15, es regular; si el puntaje es de 6 a 10, y es opcional si el puntaje es de 0 a 5. Entonces, ¿qué se hace como estándar? Hay una definición de niveles de priorización de 1, 2, 3, ¿correcto? Esto es a nivel de equipos, ¿ya? Entonces, equipos de nivel 1 son todos aquellos que son equipos críticos e importantes. Equipos de nivel 2 son todos aquellos que son regulares. Y equipos nivel 3 son todos aquellos que son opcionales. Y lo interesante de esto es que ya más o menos hay un estándar, un esperado, que es qué porcentaje de tareas se planifican de estos niveles de equipos. Y miren, ¿no? Críticos e importantes, 100% a planificación. Regulares, 90%, y opcionales, 80%. O sea, esa es la priorización. Cuando yo tengo insuficiencia de poder lograr cumplir con todo el plan de mantenimiento, a quienes voy a ir relegando es a los opcionales y regulares, a nivel de esos porcentajes que están viendo. ¿Ya? Obviamente hay condiciones en las que a veces ni siquiera cumplo el 100% del plan de los críticos e importantes. Entonces, esto es un estándar que está recomendado. O sea, esa sería la aspiración, ¿correcto? Ese sería el benchmarking a seguir, ¿correcto? Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿sí? Muy bien. Es un caso que está referido a un proceso productivo de afirmado de carreteras, ¿ya? Donde, pues, esta empresa posee un número pequeño de máquinas, 2 camiones cisterna, 2 motoniveladoras y 3 rodillos vibratorios. Obviamente esto yo lo preparo como para poder hacer algo manejable en clase, ¿no? Entonces dice que el último año cada equipo ha trabajado, en el caso de los cisternas, 2.800 horas, su tiempo trabajado operativo, y 3.300 horas motoniveladoras y rodillos. ¿Ya? Después dice que se ha extraído la siguiente información de años anteriores, un histórico, ¿sí? Y se puede ver, por ejemplo, que el precio unitario de adquisición de los equipos fue en los cisternas 135.000 cada cisterna, cada moto 360.000, cada rodillo 110.000. Y los costos totales de operación y mantenimiento anual, esto está anualizado, también por máquina, fueron de 70.000 en los cisternas, 165.000 en las motos y 112.200 en los rodillos. ¿Ya? Después dice que han presentado la siguiente cantidad de fallas: 6 cada cisterna, 12 cada motoniveladora y 3 cada rodillo. Esto también en un anualizado. Ahora dice que los tiempos de reparación totales por cada máquina fueron de 18 horas, en el caso de los cisternas,
96 horas en el caso de las motoniveladoras y 15 horas en el caso de los rodillos. Cada rodillo, cada cisterna y cada motoniveladora. Después dice que el proceso de trabajo, ¿cómo está dado? Primero se hace un riego de la vía, se riega la vía. Luego entra la motoniveladora para hacer la nivelación. Luego se hace un nuevo riego para que entre la compactadora o los rodillos vibratorios para hacer la compactación. Y dice que en este proceso de trabajo, los cisternas son los únicos que salen del lugar de trabajo para hacer el abastecimiento de agua. ¿Sí? De repente se van a un cauce, un río, a un foco de agua, qué sé yo, ¿no? Entonces, dice, además trabajan 6 de los 7 equipos, dado que se mantiene un rodillo en stand-by. Uno de los 3 rodillos está en stand-by. Después me dice, el aprovisionamiento de repuestos es a nivel local para los cisternas y a nivel local y extranjero para las motoniveladoras y rodillos. Y se tercerizan varios servicios de mantenimiento. Muy bien. En función de esto vamos a evaluar la criticidad. Son 3 máquinas, ¿sí? 3 tipos de máquinas. Tenemos cisterna, tenemos moto, tenemos rodillo. Y vamos a ver cómo están considerados estos equipos. Críticos, importantes, regulares u opcionales. ¿Ya? Muy bien. Vamos a evaluar el primer aspecto, que es efectos sobre la producción y el servicio. Y esto está referido a qué pasa cuando para alguna de estas máquinas. ¿Sí? O sea, si falla, qué sé yo, qué cosa me genera en el proceso productivo. Acuérdense que esta empresa se dedica al afirmado de carreteras. Entonces, yo tendría que evaluar que como tengo 2 motoniveladoras, 2 cisternas, 3 rodillos, uno en stand-by, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si falla una motoniveladora? Tengo una motoniveladora que para, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el afirmado de carreteras? Tengo otra motoniveladora, tengo los cisternas, tengo los rodillos, entonces el afirmado podría continuar, pero de cierta forma yo entendería que no hay una paralización del proceso, pero sí hay una reducción, porque de hecho el frente que tiene la otra motoniveladora que está parando, ¿no? Quedaría descuidado, ¿no? Entonces yo consideraría que habría una reducción en el proceso productivo. Por ende le voy a poner 2 puntos. ¿Ya? De esa misma manera hay que evaluar todo lo demás. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los cisternas? ¿Qué pasa si falla un cisterna? ¿Reduce también? ¿O es que el trabajo que cumple el cisterna dentro de este proceso no es tan impactante como el de la motoniveladora, por ejemplo? ¿Qué dicen ustedes? Más o menos póngase a ver un poquito en el contexto de este tipo de operación, ¿no? Afirmado de carreteras. Acuérdense que el cisterna tiene que hacer un riego antes de que entre la motoniveladora, después un nuevo riego antes de que entre el rodillo, ¿no? Entonces, por ahí yo podría decir, bueno, no es que en un riego se va a acabar el tanque del cisterna, ¿no? Porque no inundan la vía, sino le hacen un riego superficial para que el terreno agarre cierta humedad y sobre todo cuando pasen las máquinas no estemos generando pues exceso de polvo, ¿no? Entonces, digamos que el tanque de una cisterna me puede durar una buena cantidad de tramos de riego. Y tengo 2 cisternas. Entonces, si falla uno, ¿qué podría decir? Reduce el afirmado de carreteras a causa de que pare un cisterna. ¿Qué creen? Yo particularmente, yo digo, no pasa nada.
Yo creo que no para, por eso yo le pondría 0 puntos, porque no es que me va a alterar la falla del cisterna, no me va a alterar el avance que debo seguir en la firmada de carretera, salvo que ya pare pues 3 días, no sé, ¿no? Entonces, yo le pondría 0, ¿ya? Tengo 3 rodillos, uno está en stand-by, entonces si para uno de los que está trabajando, el que esté en stand-by, entra a trabajar. Entonces, ¿qué pasa con el proceso productivo? No pasa nada porque sigue continuo, ¿sí? No para, 0 puntos, ¿sí? En este caso es básicamente por el tema de que tengo un rodillo en stand-by, ¿sí? Miren, hasta ahí ya tengo evaluado mi primer factor. Ahora vamos a entrar ya con un segundo factor en el que sí hay que hacer ya un poquito de cálculo, ¿ya? Entonces vamos a ver este valor técnico económico. Vamos a verlo en esta hoja de Excel, ¿ya? Para eso, en el caso me están dando estos valores, porque acuérdense que lo que me dice la norma es que dentro del valor técnico económico debo evaluar valor de adquisición, operación y mantenimiento, ¿sí? Esos 3 aspectos son los que tengo que evaluar. Entonces, bueno, vamos a ver. Tengo acá en la adquisición, voy a hacer una pequeña tablita, operación y mantenimiento. ¿Ya? Así voy a abreviar. Y esto para cada máquina, ¿no? Tengo motoniveladora, tengo cisterna y tengo rodillo. ¿Ya? Perdón, denme un minutito. Muy bien, entonces vamos a completar acá los datos que tenemos en el caso, ¿ya? Ahí está, 135.000, 360, 110.000. 135.000, uy, 135.000 no es del cisterna. 360.000 es la moto y me parece que rodillos 110.000. Ya está. Eso es adquisición. Unitario, ¿eh? Ahora los costos de operación y mantenimiento por año. 165 motoniveladora. Luego tengo 70 cisternas y 112.000 los rodillos. 70 y 112. ¿Ya? Ahí está. Entonces, el costo total, voy a sumar, miren, para poder establecer un valor total. Estamos en esos montos. ¿Ya? Ahí está. Estamos en esos montos. ¿Y qué se hace con esto? Primero tengamos en cuenta algo. Me dice que hay que colocar estos en 3 niveles. No porque tenga 3 máquinas en evaluación, cada una va a entrar en un nivel. No. Tenemos que hacer una buena evaluación, trabajando un poquito con matemática. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Lo que voy a hacer es, por ejemplo, definir que hay 3 niveles y que en el caso de mis equipos, porque estoy haciendo una evaluación de la criticidad de mis equipos, la variación de este valor técnico-económico, ¿cuánto sería? Entonces voy a poner acá un rango de variación. El rango de variación es de 525.000 menos 205.000. El máximo menos el mínimo. Y es 320.000. Y estos 320.000 lo voy a colocar
en los tres intervalos que tengo. Los tres intervalos me refiero a los niveles de bajo, medio y alto. ¿Ya? Son tres, por ende la variación de ese intervalo, voy a poner así, va a ser estos 320.000 entre esos tres niveles. Y con esto yo podría decir, a ver, si yo tengo un nivel técnico económico bajo, ese debería empezar desde aquel equipo que es el que tiene el mínimo valor técnico económico, que es el cisterna. Y debería llegar hasta ese valor mínimo más esta variación del intervalo. Es decir, debería llegar hasta equipos que están valorizados en 311.000 a nivel técnico económico, ¿no? 311.666. En el medio debería partir desde 311.000, ¿sí? Que es el máximo del anterior, y hacer lo mismo, sumar 311.000, perdón, más esta variación del intervalo, ¿correcto? Ya lo voy a poner con fórmula para que pueda jalar para el siguiente nivel, ¿ya? Y entonces el valor alto tendría que ser desde 418 y debería llegar hasta el valor máximo de mis equipos, ¿ya? Entonces con esto ustedes se darán cuenta que dentro del nivel bajo yo tengo que revisar estos valores, ¿no? Yo tendría los cisternas y también tendría los rodillos. O sea, que estarían cisternas, rodillos, y en el alto deberían estar las motoniveladoras. ¿Se dan cuenta? Entonces con ello yo puedo decir, los equipos que tienen alto valor técnico económico, 3, y los de bajo, 1. Entonces regreso a mi evaluación y les pongo 3, 1, 1. Ahí está. Primero dice, ¿la falla podría afectar al equipo en sí? Acá no estamos evaluando ninguna falla en particular. Estamos evaluando cualquier falla que podría generarse en los equipos. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, ¿no? Una motoniveladora, y a una falla, no sé, de repente muy básica, pero, qué sé yo, una picadura de neumático, ¿sí? Me podría afectar al resto del equipo, es decir, lo que me indica acá es, podría originar deterioro de otros componentes. Miren que hasta esa falla tan minúscula podría generarme que de repente el neumático par del que se ha picado empiece a tener problemas también porque el otro está trabajando con insuficiencia de aire, ¿sí? Y entonces está arrastrando a que el otro genere un trabajo dispar, ¿no es cierto? Y pueda desgastarse de manera más acelerada, qué sé yo. Entonces, en general, cuando yo he hecho evaluaciones de este tipo en lo que es maquinaria móvil, en general yo he considerado 1 en este aspecto para todos los equipos, ¿ya? Porque sí, pues, o sea, la falla más pequeña que podría haber tiene potencial de generarme problemas en el mismo equipo. O sea, si falló la motoniveladora 1, podría generarme problemas en esa misma motoniveladora 1. Entonces, eso es lo que se está evaluando. Por eso que le pongo 1 en todo, ¿ya? En los otros sí va a cambiar. Porque me dice, la falla afecta al servicio. A ver, ¿qué cosa quiere evaluar acá? Dice, podría originar problemas en otros sistemas o equipos. Acá ya un poquito más a fondo hay que evaluar.
Yo diría ahí, por ejemplo, si falla una de las motoniveladoras, no importa la falla, cualquier falla, podría generarme algún tipo de problema en otro sistema u otro equipo. Habría que evaluar de repente un poco el proceso productivo, ¿no? Más o menos cómo es este trabajo de nivelación. Y claro, acuérdense que el trabajo este se hace por franjas, ¿no? Entonces, en general, además, una moto está asociada a una compactadora, porque pasa la nivelación y va a pasar la compactación, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, de repente yo podría decir que si falla esta motoniveladora, podría ser que el rodillo con el cual está trabajando a la par tenga que detenerse y tenga que movilizar ese rodillo a otra franja de la carretera para que apoye a la otra motoniveladora. O de repente voy a tener que paralizar al rodillo a causa de que falló la motoniveladora. Entonces ya le está generando una afectación a su servicio normal, ¿correcto? Entonces en ese sentido, la respuesta es sí, le voy a poner un punto. ¿Ya? Perdón, ya. Entonces, bueno, hemos visto ya estos aspectos de seguridad, ¿no es cierto? Y entonces estamos acá hablando un poquito ya, evaluando más internamente ya cada proceso, cada función que puede cumplir cada uno de estos equipos para poder en función de esto establecer estos niveles de impacto que podrían tener. ¿Sí? Muy bien. Listo. Vamos a ver lo que es confiabilidad. En el caso de confiabilidad, se tienen que evaluar datos respecto a el promedio de ocurrencia de falla. ¿Ya? Y eso vamos a tener que realizar una evaluación. Vamos a poner acá confiabilidad. Y mantenibilidad. También vamos a evaluar acá, ¿ya? Miren, en el caso de confiabilidad, vamos a ir al caso. Me está hablando estos detalles. Fíjense. Me dice, cada cisterna dice que ha tenido 6 fallas en el año, cada moto 12 y cada rodillo 3 fallas. Y encima acá me está dando la cantidad de horas que ha trabajado cada máquina. Entonces, ustedes vieron seguramente en el módulo de administración un poco de los KPIs y me imagino que sobre todo habrán hecho cálculo del MTBF, MTTR. Entonces, yo pondría acá, ¿no? El tiempo de operación y número de fallas, ¿ya? Y con eso vamos a calcular el MTBF. Acuérdense del MTBF, tiempo promedio entre fallas, ¿ya? Motoniveladoras, cisternas y rodillos, ¿ya? Y vamos a colocar acá sus datos. A ver, motos 3300, ya, igual que los rodillos. Y me parece que los cisternas 2800. Ahí está, 2800 horas. Número de fallas 12, 6 y 3. 12, 6 y 3. ¿Correcto? Entonces el MTBF aquí sería igual. Tiempo operativo entre el número de fallas. ¿Correcto? Ahí está el MTBF que tenemos para cada una de las 3 máquinas. Entonces quiere decir que las motoniveladoras han estado fallando en promedio cada 275 horas. Los cisternas han estado fallando en promedio cada 467 horas, digamos.
y los rodillos han estado fallando en promedio cada 1100 horas. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer con esto? Porque tengo que establecer la confiabilidad de alguna manera. Y yo me voy a fijar en el modelo de evaluación y me dice, tú tienes que evaluar si los equipos pueden ser considerados de alta probabilidad de falla, o sea, baja confiabilidad, o de baja probabilidad de falla, o sea, alta confiabilidad. Entonces me está dando solamente dos posibilidades, dos niveles, alta o baja confiabilidad. ¿Ya? Perfecto, eso me va a ayudar. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a agarrar aquel valor máximo, ¿ya? El valor máximo y el valor mínimo, ¿ya? De estos, ¿sí? Miren, el mínimo, ¿ya? De estos tres lo tiene la motoniveladora y el máximo de estos tres lo tiene el rodillo. ¿Y qué voy a hacer con estos dos? Le voy a sacar un promedio, ¿ya? Y ese promedio está referido a la suma, semisuma de esos dos valores, ¿no? El promedio de estos dos, ¿ya? Entonces el promedio, todo está en horas, por favor, horas, esa es la medición, ¿no? La unidad de medida del MTBF, en este caso. El promedio es 688 horas. Entonces, respecto a este promedio, me lo voy a llevar por acá. Respecto a este promedio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, equipos que tienen un promedio, o que tienen, perdón, un MTBF mayor al promedio, ¿correcto? Van a ser calificados como equipos de alta confiabilidad. Y equipos que tienen un MTBF menor al promedio van a ser considerados de baja confiabilidad. ¿Se dan cuenta por qué? Si yo tengo equipos cuyo tiempo medio entre fallas es corto, quiere decir que falla mucho, ¿sí? Y si tiene un MTBF más amplio, quiere decir que falla menos o falla poco, ¿sí? Entonces eso está relacionado justamente con el nivel de confiabilidad, ¿ya? Entonces bajo esto, ¿yo qué podría decir? Bueno, en zona de alta confiabilidad estará, por ejemplo, el rodillo o los rodillos, ¿sí? Y en zona de baja confiabilidad estarán las motoniveladoras y también los cisternas, ¿ya? Entonces, con esto, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué podría decir? Bueno, zona de baja confiabilidad es una zona de alta probabilidad de falla. Entonces, le voy a poner 2 puntos a las motos y a los cisternas y 0 puntos a los rodillos. Pobres rodillos, no suman puntos. ¿Ya? ¿Qué es flexibilidad en el proceso? Se refiere a si son equipos únicos, bypass, stand-by. Único, no existe otro igual o similar. Bypass, el sistema puede seguir funcionando. Stand-by, existe otro igual o similar no instalado. ¿Ya? A ver, equipo único me parece que no tenemos acá. Único para el proceso productivo no tenemos, porque tengo 2 motos, porque tengo 2 cisternas, ¿ya? Entonces, las motos estarían trabajando en bypass.
porque justamente por eso dijimos, ¿no? Si fallaba una moto, tengo la otra que continúa con el proceso. El proceso productivo del afirmado reduce, pero no para. Entonces, por ende, están trabajando en bypass. Los cisternas también, aunque de cierta forma, viendo hacia el proceso productivo completo, yo incluso pondría que, como son dos cisternas, tengo por ahí un stand-by, ¿ya? Yo lo evaluaría así porque, ya saben, el trabajo del cisterna es muy intermitente, entonces, y tengo dos encima, ¿sí? Entonces, al ser intermitente y tener dos, prácticamente siempre voy a tener uno parado a la espera de que algo pase, ¿ya? Por eso yo diría, más los cisternas están cumpliendo una función más stand-by, ¿ya? Voy a poner así. 1, en el caso de las motos, bypass. Y en el caso de cisternas y rodillos, que sí están en stand-by, de todas maneras, les voy a poner 0, ¿ya? 0, 0. Ahí está, ¿ya? Dependencia logística. ¿Qué me dice el caso de la dependencia logística? Me dice, el aprovisionamiento de repuestos es a nivel local para los cisternas y local y extranjero para motoniveladoras y rodillos. Bueno, vamos a ver entonces. Dice, dependencia logística. Cuando es local, 0. O sea, los cisternas, 0. Pero en moto y rodillo dice que es local y extranjero. 1 punto. Ya está. 1 punto y 1 punto. Mano de obra. ¿Qué me dice la mano de obra? Si tercerizas, 2 puntos. Y el caso me dice, se tercerizan varios servicios de mantenimiento a nivel general. Entonces, les voy a tener que poner a todos 2 puntos. ¿Ya? Y me queda evaluar solamente lo que es la mantenibilidad. ¿Ya? Entonces, para la mantenibilidad también voy a utilizar estos datos que están acá, que son los tiempos de reparación totales. Y voy a hacer una tablita acá, muy parecida. Solo me voy a, un poquito más abajo me voy a mover. ¿Ya? Tiempo de operación no necesito, pero tiempo total de reparación sí. Entonces no voy a borrar. Tiempo total de reparación. ¿Ya? Ese dato lo voy a copiar. Dice a ver, 18, 96, 15. 96, 18 y 15. Y miren, lo que me va a dar como resultado es el otro indicador, el MTTR. ¿Ya? MTTR. Entonces, el MTTR de las motoniveladoras, 8 horas, de los cisternas 3 y de los rodillos 5. MTTR, tiempo promedio para reparar. En promedio, las motoniveladoras se reparan en 8 horas, los cisternas en 3 y los rodillos en 5. Voy a hacer el mismo proceso, máximo mínimo, ¿ya? Máximo mínimo, ya me está sacando ahí 8,3, el promedio, ¿ya? Promedio 5,5, ¿correcto? Y ahora, ¿cuál va a ser la lectura? La mantenibilidad está relacionada con la facilidad o dificultad de la reparación. Si la máquina tiene un mayor MTTR, quiere decir que es más difícil de reparar. Y si su MTTR es menor, es más fácil de reparar. ¿Ya? Entonces, si el MTTR está por encima del promedio, voy a considerar que está en zona de baja mantenibilidad, porque es más difícil de reparar. Mientras que si está por debajo del promedio, lo voy a considerar en zona de alta mantenibilidad. ¿Ya? Y entonces yo podría, ahora con estos mis valores, decir, a ver, 8 es mayor que 5,5, entonces las motoniveladoras están en zona
de baja mantenibilidad. Y acá en alta mantenibilidad están los rodillos y los cisternas. ¿Ya? Veo la puntuación de mantenibilidad. Dice que cuando el mantenimiento es difícil, o sea, de baja mantenibilidad, un punto y en el otro caso 0. Entonces le pongo un punto a moto y 0 puntos a los otros dos. Y ahí está evaluada ya mi criticidad con estos factores. Tengo el total, 16 para motoniveladora, 8 para cisternas y 5 para rodillos. Entonces yo puedo ver en esta escala de referencia que si es 16 a 20 es crítico, o sea, el motoniveladora es crítica, cisternas estarían dentro de lo que es regular, y rodillos dentro de lo que es opcional. ¿Correcto? Ahí está. Ese es el proceso de análisis de criticidad de equipos. ¿Correcto? Entonces, muy bien. Vamos a ver los tiempos de trabajo. Tiempos de trabajo. Así es, ya está. Miren, cuando hemos visto el ciclo de vida de los activos, ¿no es cierto? Y hemos hablado de esta etapa que es el CAPEX, ¿no es cierto? Escribir así nomás. CAPEX. Y entonces en este CAPEX se utiliza un proceso de planificación respecto al desempeño y cumplimiento de la necesidad, ¿sí? Y es acá que se trabaja mucho con este tema de los tiempos de trabajo, para poder delimitar los niveles de operación y poder estimar indicadores de cumplimiento. ¿Ya? Básicamente acá se trabajan 3 indicadores que son los básicos para este tema de los tiempos de trabajo. Entonces, primero vamos a trabajarlo desde el punto de vista de la planificación de operaciones con nuestros equipos. Y después vamos a ver ya los tiempos de trabajo para fundamentar ya la planificación del mantenimiento como tal. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que son los tiempos de trabajo a desarrollarse en el CAPEX, partimos así. Partimos con un primer tiempo, que es este que estoy marcando acá, y que se denomina tiempo calendario. ¿Ya? Ese de color amarillo. ¿Qué cosa es el tiempo calendario? El tiempo calendario es tal cual como me dice, tiempo calendario es aquel tiempo que está fundamentado en un calendario. ¿Pero qué tipo de calendario? Bueno, acá se trabaja con un calendario, sea financiero o sea laboral. ¿Y qué me dicen estos calendarios? Me dicen que cada mes del año tiene 30 días. No importa si es enero, no importa si es febrero, no importa si es agosto, ¿ya? Todos los meses tienen 30 días. Eso hace un mes típico en un calendario laboral o en un calendario financiero, ¿ya? Entonces, voy a poner un ejemplo en un ratito, pero eso ya en una hoja de cálculo. Ahorita vamos a hablar más del concepto, ¿ya? Entonces, ese tiempo calendario es, como estamos hablando de activos, son máquinas,
es un tiempo que te da disponibilidad de poder usar los activos. O sea, nosotros como empresas podríamos utilizar los activos todo ese tiempo calendario, porque el activo no necesita comer, no necesita ir al baño, no necesita dormir, ¿no es cierto? Entonces está disponible. Ese es el tiempo calendario. Está disponible para su uso. Pero quienes le cortamos esa disponibilidad de uso somos nosotros. Porque cada empresa se pone condiciones de trabajo. Entonces aparece dentro de ese tiempo calendario un nuevo tiempo que viene por acá. Ahorita lo voy a juntar. ¿Ya? Y que se denomina tiempo utilizado. Ese es el tiempo utilizado. Ese tiempo utilizado es todo ese tiempo que de acuerdo a la política de la empresa dada por los regímenes de trabajo, por los horarios de trabajo, me va a hacer o va a requerir el utilizar los equipos. Ahora, hay usos productivos como usos improductivos. Uso productivo todo aquel que está relacionado con el trabajo mismo del activo para el proceso productivo. Pero hay usos improductivos. Cuando le hago mantenimiento estoy dándole un uso necesario, pero improductivo, porque no está generando valor del mantenimiento, pero es necesario. ¿Ya? Entonces, no vayan a pensar que este tiempo utilizado todo es productivo. No, también tiene sus improductivos. Y así como el tiempo calendario tiene una parte que es utilizado, también tiene una parte que es no utilizado. ¿Correcto? Espérenme, voy a hacer mejor el... Ahora sí. Vamos a hacer acá mejor. ¿Ya? Este es el tiempo durante el cual ya está previsto que no se van a utilizar los activos. Ese tiempo se denomina stand-by. ¿Sí? El tiempo de stand-by. ¿Ya? Yo sé que no voy a utilizar durante ese tiempo los activos. ¿Ya? Pese a que están disponibles, pero no los voy a utilizar. Entonces, dentro de este tiempo utilizado, que es luego del tiempo calendario, el tiempo que nos interesa en escalón, vamos a tener un tiempo que es el tiempo dentro del tiempo utilizado, que es el previsto como para uso productivo. ¿Ya? Y a este se le denomina tiempo planificado. Tiempo planificado. Ahí está. Ese tiempo planificado es el tiempo que yo tengo como previsto que mis equipos, mis activos, van a ser productivos, van a ser utilizados productivamente. Pero es lo que tengo previsto. ¿Ya? Ahorita se van a dar cuenta por qué. Como yo tengo previsto esto, quiere decir que parte del tiempo utilizado también estoy previendo que se le va a dar un uso improductivo. Entonces, claro, ya viene a nivel de mantenimiento lo que llamaríamos nosotros como paradas programadas. ¿Sí? Todas las paradas programadas que deberían tener los equipos. ¿Ya? Entonces, si yo ya sé qué nivel de paradas programadas voy a tener en un periodo de tiempo, entonces
de esa diferencia me queda el tiempo previsto como para que pueda operar productivamente los activos. Pero lamentablemente, dentro de esa previsión de tiempo que es esperado, aparecen los problemas. Entonces, acá van a aparecer estos problemas, ya los voy a poner así, van a aparecer dentro de ese tiempo planificado esos problemas. ¿Y qué problemas son? Bueno, que van a empezar a aparecer fallas, ¿ya? Entonces, van a aparecer lo que se denominan paradas no programadas, ¿ya? Van a ser parte de ese tiempo planificado. Pero entonces, finalmente, podemos establecer que estos activos van a poder trabajar ya ahora sí productivamente durante este periodo de tiempo. Y a ese tiempo se le denomina uptime. ¿Ya? Uptime que se entiende como tiempo neto productivo, ¿ya? Tiempo neto. Así. Esos son los tiempos de trabajo que utilizamos para poder trabajar en lo que es proyección de procesos de CAPEX. En el CAPEX trabajo mucho con este esquema. Y estos tiempos también los reconozco dentro del OPEX, sí, por supuesto, pero ya más para llevar control, no para proyectar, sino ya para llevar control. Y claro, se van evaluando de esta manera, consolidando cada uno de los tiempos que vaya a tener mi equipo en su operación dentro de estos que estamos viendo, ¿ya? Y a partir de acá pues salen los indicadores. Por ejemplo, el primer indicador, que sería la disponibilidad mecánica, ¿sí? A sub m, está dado por la relación del tiempo neto entre el tiempo planificado. Recordarán ustedes que la disponibilidad mecánica, que también está basada en la relación del MTBF con el MTTR, ¿ya? Esta disponibilidad mecánica lo que está midiendo es el porcentaje de tiempo que es realmente operativo respecto a ese tiempo que yo esperaba que fuese productivo. ¿Sí? Yo esperaba que mi equipo produciera o trabajara en producción 100 horas, pero trabajó solamente 85 horas. Entonces, ha habido una disponibilidad mecánica de 85%, porque el 85% de las horas fueron productivas respecto al total de horas que yo esperaba que fuesen productivas. Después tengo la otra disponibilidad, la disponibilidad operacional, que va a ser igual al tiempo neto nuevamente, pero esta vez respecto al tiempo utilizado. ¿Ya? Ahí está la disponibilidad. Tiempo neto sobre tiempo utilizado. ¿Qué significa ya también esto? Bueno, lo que me está diciendo es la proporción de tiempo que el equipo es utilizado productivamente respecto a todo su tiempo de uso.
es decir, es el porcentaje de uso productivo del equipo respecto al tiempo total de uso. ¿Ya? Yo podría decir, yo utilizo el equipo 100 horas. Ahora, su tiempo de uso productivo es de 70 horas. Entonces, la disponibilidad operacional sería 70%. 70% de uso productivo. Esa es la disponibilidad operacional. Y el tercer indicador que podría sacar acá sería la utilización. Esta utilización básicamente mide la relación entre el tiempo utilizado respecto al tiempo calendario. Acuérdense que el tiempo calendario es un tiempo disponible de los activos. Los activos están disponibles todo ese tiempo calendario. Pero yo decido utilizar solamente una parte de ese tiempo. Entonces, ¿cuál es el nivel de utilización que tengo? Tiempo utilizado versus tiempo calendario. Esos son los tres indicadores que se manejan bajo este esquema de tiempos de trabajo, ¿ya? Para poder trabajarlos en el CAPEX a medida de un plan para el análisis técnico que me permita definir el nivel de cumplimiento que voy a tener de la necesidad y lo que requeriría para poder cubrir esa necesidad. ¿Ya? Ya, primero, tiempo calendario. Miren, para el tiempo calendario, acuérdense que nos basamos al calendario financiero o laboral. Entonces, si todo lo voy a basar a un año, ahí está, o sea, voy a calcular estos mis tiempos para un año. Entonces, en un año el tiempo calendario sería igual a lo siguiente. 30 días por mes por 12 meses al año por 24 horas por día. Eso me daría 8.640 horas por año. Repito, quieren invertimos el orden. 12 meses por año por 30 días por mes. Acuérdense, en el calendario financiero y laboral me dice que todos los meses tienen 30 días. 12 meses por año, 30 días por mes y 24 horas por día. 8.640 horas por año de tiempo calendario. ¿Ya? Después tendríamos que ver el tiempo utilizado. Entonces imagínense, acá ya depende mucho de la empresa, ¿no es cierto? El tiempo calendario, bueno, eso es prácticamente estándar. Ya, pero el tiempo utilizado ya no. Depende de la política de la empresa y de su horario de trabajo. Imagínense, horario de trabajo lunes a sábado de 7 de la mañana, ¿no? A 4 de la tarde, ¿ya? A 4 de la tarde y un medio turno de 4:00 p.m. a 21, ¿ya?
¿ya? Imagínense que ese sea el horario. Y que dentro de ese horario ya está previsto que hay refrigerio de 12 a 1 p.m. y 18 de 6 a 7, ¿ya? Entonces, primero, me dice que es de lunes a sábado. Entonces, un calendario laboral o financiero tiene un mes típico de 30 días y el mes típico de 30 días me trae consigo 4 domingos. Y esos 4 domingos entonces se los quito acá como el horario es de lunes a sábado y solamente me quedarían 26 días de uso. ¿Sí? Porque ya los 4 domingos no se van a utilizar porque el horario es de lunes a sábado. Entonces acá tendría 12 meses por año por 26 días de uso. Ahora, cada día de 7 a 4 hay 9 horas, menos una hora del refrigerio ya son 8 horas. 8 horas en un primer turno. Y un medio turno de 5 horas, pero con una hora de refrigerio, 4 horas. Entonces tengo 12 horas de uso de los equipos. 12 horas. Entonces, el tiempo utilizado en este tipo de trabajo, con esa política y ese horario, es de 3.744 horas por año. ¿Ya? Vamos a poner acá para que nos demos cuenta qué información es de cada tiempo. Ahí está. Muy bien, entonces ahora necesitaría saber, y dentro de este tiempo utilizado, cuáles van a ser mis paradas programadas. Entonces, paradas programadas. Ya está. Entonces, dentro de lo que son paradas programadas, vamos a ponerle con un color. Vamos a poner un color morado, aunque sea, ¿ya? Lo que son las paradas programadas, por ejemplo, considero pues todas las acciones que se van a realizar, ¿no es cierto? Donde la máquina tenga que ser todavía preparada o tenga que pasar por un proceso de chequeo, ¿no? Pero más que para mantenimiento, por cumplimiento de seguridad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo diría, a las 7 de la mañana se va a entrar al trabajo, pero a esa hora el operador va a tener que recibir la máquina de un área de vigilancia. Entonces, para recibir con seguridad y garantía, va a levantar un checklist. Entonces, de repente voy a tener acá un checklist de entrada, ¿correcto? Y le voy a poner esto con un tiempo de, qué sé yo, 15 minutos, ¿ya? Pero esto va a ser todos los días. Después, a las 4 de la tarde, seguramente entrará otro operador. Entonces, hay un checklist, ¿sí? Checklist. Caray. Hay un checklist de cambio, ¿ya? Cambio de turno. Ahí lo voy a poner. Ya, otros 15 minutos, ¿ya?
Y después a las 9 de la noche se va a devolver la máquina. Entonces tengo el checklist de salida. Otros 15 minutos. Luego, tengo que preparar la máquina y tengo que hacer su abastecimiento de combustible. Entonces, ya voy a considerar la preparación de la máquina dentro del checklist de entrada. Bueno, pero sí el abastecimiento va a ser aparte. Entonces, voy a hacer abastecimiento de combustible. Abastecimiento combustible, nomás voy a poner para que alcance. Y le voy a poner 15 minutos, pero interdiario. ¿Ya? Los otros sí son a diario. De ahí, ¿qué más? Bueno, tengo el mantenimiento preventivo, que eso también se prevé cuánto se va a hacer. Entonces, si en el año se va a utilizar 3.744 horas, pues más o menos se prevé que se van a realizar, acuérdense que cada PM1, ¿no es cierto?, se hace cada 250 horas. Entonces, más o menos son 14 servicios que se harían. Pero esto no se realiza por tiempo utilizado, sino más bien por tiempo operativo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, más o menos unos 12 servicios y por unas, a ver, en promedio, más o menos, diferenciando PM1, PM2, PM3, PM4, más o menos unas, ya, 7 horas pues de duración, promedio, 84. Entonces le voy a poner que en mantenimiento van a ser 84 horas por año, ¿ya? Esas son las paradas programadas. Se pueden identificar más, pero ya estoy poniendo así las más específicas que pueden haber, ¿ya? Entonces, paradas programadas. Tengo 45 minutos a diario. Entonces, miren, 26 días al mes por 12, al revés hemos hecho, ¿no? 12 meses por año por 26 días al mes por 0.75 horas, que serían los 45 minutos, eso me va a tomar los 3 checklists, entrada, cambio y salida. Más 12 meses al año por interdiario, eso quiere decir 13 días por mes por 0.25, que serían los 15 minutos, se hace abastecimiento de combustible. Y más 84 horas, estamos hablando de 357 horas por año de paradas programadas. Y si saco la diferencia del tiempo utilizado menos las paradas programadas, puedo calcular el tiempo planificado. La diferencia sería el tiempo planificado. ¿Ya? Ahí está. Quiere decir que yo puedo esperar que mi operación se dé alrededor de 3.387 horas por año. ¿Ya? Entonces, yendo a nuestro esquema de pizarra, hemos llegado hasta el tiempo planificado. Y acá viene la gran incógnita. ¿Y cómo hago para proyectar paradas no programadas? Bueno, eso es lo más difícil. Entonces, ¿qué se hace en estos procesos? Se trabaja con un indicador que sería el de disponibilidad mecánica, pero llevándolo a una condición esperada. ¿Qué pasa? Que a nivel de disponibilidad se maneja
un indicador de clase mundial para lo que es la disponibilidad operacional. Y se dice que las empresas que quieren aspirar a ser reconocidas como empresas de clase mundial deberían trabajar con un nivel de disponibilidad operacional de mínimo 90%. Eso quiere decir que su disponibilidad mecánica debería ser mayor, porque la disponibilidad mecánica siempre es mayor que la operacional. Entonces, lo que se hace es acoger ese valor de 90% y se dice, bueno, voy a proyectar para niveles de disponibilidad mecánica, de 90%. O sea, estoy asumiendo que mi esperado de paradas no programadas está alrededor del 10% del tiempo planificado. Eso es lo que se hace. ¿Ya? Se proyecta de esa manera. Entonces, acá se pone, ¿no? Disponibilidad mecánica con un 90%. Y entonces se puede llegar a establecer el valor de lifetime, tiempo neto, de la multiplicación de la disponibilidad por el tiempo planificado. Entonces miren, ¿qué cosa es lo que me resulta dando? Me resulta indicando que el lifetime esperado sería de 3.048 horas por año. ¿Ya? Entonces con esto yo ya podría planear una operación dentro de un CAPEX y podría proyectar cuál sería el nivel de respuesta y de cumplimiento de, la necesidad que esté planteada en la cual requiera que trabajen estos equipos que estoy haciendo su planeación. ¿Ya? Es que voy a calcular qué nivel de disponibilidad operacional podría tener acá en este caso. Y yo diría, bueno, acá la disponibilidad operacional es el uptime entre el tiempo utilizado. Entonces, esperaría lograr un nivel de 81.42% de disponibilidad operacional, con una expectativa de disponibilidad mecánica en 90%. ¿Sí? Y la utilización, a ver en cuánto está mi utilización. Utilización, tiempo utilizado entre tiempo calendario. Estoy utilizando a un nivel de 43.33% mis equipos. Es el tipo de operación el que me restringe. Eso no es un nivel muy bajo. Mi operación no tiene como para dar para más. Puedo optimizar, sí, tengo que ver si hay posibilidades de optimización de la utilización. Pero donde se debe trabajar mucho es en las disponibilidades. Este es nuestro indicador, el que hay que estar visualizando para dar las mejoras. ¿Ya? Y justamente la planificación y programación del mantenimiento apuntan a eso, a mejorar esta disponibilidad. Entrar ya también al OPEX, básicamente es un control de estos tiempos, ¿ya? Control de tiempos. Y eso con la finalidad de ir monitoreando y hacer mis comparativos respecto a mi expectativa de los indicadores. Pero cuando yo voy a ver lo que es la planificación como tal, mi planificación, acá me voy a poner a trabajar con lo que es netamente el calendario local. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? A que nosotros debemos utilizar lo que nos ofrece nuestro país, nuestra región, como calendario. Entonces, por ejemplo, imagínense que estén
diciembre 2020, ¿no? Diciembre del 2020. Entonces yo empezaría a ver calendario 2021 Perú, ¿correcto? Y acá yo voy a encontrar ya mi panorama de trabajo del siguiente año, en el año en el que quiero hacer mi planificación y programación. Y yo entonces tengo que saber cuántas semanas tengo por delante, cuántos días que no se consideran de trabajo por tema legal, feriados, tengo por cada mes, ¿sí? Y además poder saber qué otros días, ¿no es cierto? Ya más a nivel de empresa, tenemos también paralizaciones. O si finalmente, si el régimen que tiene nuestra empresa no considera los feriados porque es un trabajo de régimen y si a alguien en su turno le toca entrar en los feriados, tiene que seguir en trabajo porque su régimen es un régimen especial que de repente tiene un cierto número de días de entrada y días de descanso, ¿correcto? Entonces, todo eso es lo que voy a ver ya en este proceso de planeación. Entonces, este es nuestro horizonte de trabajo. El calendario del Perú, año a año, que podemos, miren, ubicar en cualquier página web que vayamos a buscar. Ese va a ser nuestro horizonte entonces de planificación. Es lo que vamos a usar para la planificación del mantenimiento.